Ser podcast. This ain't a song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart is like the open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Hola, buenas tardes. Si viviéramos en un país menos contaminado por esa corriente de odio que amenaza con enfangarlo todo, después de una tragedia como la de Adamuz, estaríamos todos solo a dos cosas: a contar historias, tanto de los que han muerto como de los que han sobrevivido, los voluntarios, el trabajo brutal de los equipos de emergencia, la solidaridad de los vecinos, la niña que ha perdido a su familia, el hombre del quad que trasladó heridos, el apoyo a los familiares, el duelo. Estaríamos contando eso, que ya lo hacemos. Y desde luego estaríamos apretando para conocer cuáles han sido las causas reales del accidente, que ya lo estamos haciendo también. Los periodistas preguntando, los responsables investigando, tomando medidas como esta que acabamos de avanzar, de reducir la velocidad en la línea Madrid-Barcelona para revisar, no sea que hubiera problemas de seguridad. Bueno, no puede pasar mucho tiempo sin que haya respuestas claras a lo que ha ocurrido. Pero además de estas dos cosas, resulta que hay que ocuparse también de la mierda y de los bulos y del odio que se esparce por las redes sociales y que no hace otra cosa que sembrar sospechas y encabronar al personal. Ahora que los grandes partidos parece que están tranquilitos y las administraciones coordinadas y de momento se mantiene una especie de tregua que veremos cuánto dura, bueno, los mismos que hicieron lo que hicieron con la Dana ahora vuelven con el accidente de Adamuz. Todo lo que huela a antisanchismo, contra el gobierno, xenofobia, discurso contra la inmigración, todo eso es bienvenido en ese universo ultra. Un ejemplo que puede ser pequeño, pero me parece muy significativo. Valentina Rafio es una compañera del Periódico de Cataluña que la noche del accidente publicó un mensaje en X ofreciendo alojamiento a quienes se habían quedado tirados en Atocha por si les hacía falta y tal, ¿no? Igual que el hombre de la furgoneta que transportó a un grupo de personas a Córdoba. Bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? Solidaridad, todo muy hermoso. Hasta que tiene que borrar su mensaje y lo explica de la siguiente manera. Me veo obligada a borrar el mensaje, primero porque me consta que muchos de los afectados han podido volver a casa en autobús, y segundo porque, para sorpresa de nadie, el tuit ha llegado a ciertos grupos que ella llama radicales, y ya estoy empezando a recibir mensajes en los que hay gente que me desea que se me meta un inmigrante en casa, que me folle un marroquí o que me pase algo porque mi instinto de supervivencia está off. Y ella concluye, Valentina, diciendo que hay que tener el corazón muy podrido para sacar a pasear la xenofobia en momentos así. Yo diría cosas peores, pero bueno, ya se entiende. Marta del Vado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isaías Lafonte, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luz Sánchez Mellado, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Estás cabreado, ¿eh? Bueno, claro, hombre. Sí. Es que este mensaje último ya me ha acabado de encender. Ya teníamos cosas antes, porque Marc Amorós, buenas tardes. Tardes. Marc Amorós ya nos había avanzado algunos de los bulos que circulan, que se pusieron en marcha casi de manera automática después de la tragedia, y yo quería poner un poco el acento sobre esto, no solo, porque ahora iremos con Javier Casal. Javi, ¿estás ahí todavía, no? Esperándonos. Hola. Vale, ¿Qué tal, pues Francino? escucha también. Porque después de escucharte hoy en Hora 14 con la historia del profesor, del cole, de la niña de 6 años que ha perdido, después de esto, hablar de esto te da un poquito de repelús, pero yo creo que alguna vez tenemos que hacerlo. Marc, a ver, primer bulo. Adif estaría borrando las incidencias ferroviarias acumuladas de este tramo de Adamuz.
Sí, esta noticia se ha hecho muy viral. Dice que Adif está borrando todos estos mensajes en los que se denunciaban o se notificaban estas incidencias en este tramo, en el tramo de Adamuz. La noticia tiene más de 150.000 visualizaciones, pero es falsa. Adif no ha borrado ningún mensaje sobre las 16 incidencias notificadas que acumuló este tramo entre 2022 y 2025. Otra, el gobierno de Pedro Sánchez da dinero a Marruecos y Uzbekistán para que mejoren sus infraestructuras de tren y tranvía, mientras que aquí no invierte nada. Esta fue de las primeras noticias falsas que empezó a circular, junto a otras fotografías falsas de los trenes accidentados. Esta noticia circula con un extracto de la noticia oficial por parte del Ministerio de Industria y Turismo. Dice que el gobierno concede esta ayuda, casi 250 millones de ayuda a Marruecos y a Uzbekistán para mejores en trenes y tranvías. También dice la noticia que ahora circula con que esto ha sucedido hace pocas semanas. Bueno, vamos a ponerlo un poco en contexto. Esto es falso, tal como está contado. Esta ayuda fue concedida en 2019, no es una ayuda sin retorno, son unos créditos que estos dos países tienen que devolver. Esta noticia la están difundiendo sobre todo agitadores de extrema derecha. Javier Negre fue el primero, Vito Quiles le siguió. Están usando esta noticia para levantar una campaña de odio y señalamiento contra el gobierno. Y 3. Cruz Roja no ha acudido a socorrer a las víctimas de Adamuz. Bueno, Cruz Roja es víctima de bastantes noticias falsas últimamente, ya lleva bastante tiempo. Circulan estos mensajes diciendo precisamente que la Cruz Roja no ha acudido a socorrer a las víctimas del accidente. No es cierto. Estas campañas de desprestigio contra Cruz Roja son habituales, sobre todo desde la Dana de Valencia. En aquella ocasión también se le llegó a acusar de ayudar a Gaza y no a Valencia. Bueno, los bulos se desmienten con datos y con cifras, como hace regularmente Marc, e incluso con testimonios sonoros. Esto que vamos a escuchar es de la antena de la SER el pasado domingo a las 12:13 de la noche. Hablamos ahora con Ricardo Jiménez, que es miembro de la Cruz Roja y que está usted en un pabellón en Adamuz atendiendo a pasajeros, si no me equivoco. ¿Cuál es la situación, Ricardo, ahora mismo allí en el pabellón en Adamuz? Vale, ahora mismo se están atendiendo en la caseta municipal, se ha despejado de distintas personas que estaban no heridas y simplemente se está utilizando para personas de leve gravedad y bueno, pues se están derivando simplemente a este pabellón para que sean atendidas y su posterior derivación al hospital si lo precisa. Ricardo. Después también estamos habilitando en estos momentos el hogar del pensionista para los familiares que, bueno, pues que no consiguen contactar con algunos familiares, bueno, para unificar ahí toda la información y poder ayudarlos lo más rápido posible. Ricardo Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ricardo Jiménez es el director autonómico del área de emergencias de Cruz Roja en Andalucía y te confieso que me da un poquito de apuro tener que llamarte hoy para insistir, o por si alguien tiene alguna duda, de que Cruz Roja, como tantas otras veces y como en tantas otras situaciones, os movilizáis. Así que, por evitar la vergüenza, por favor, explica a los oyentes cómo reaccionáis cuando recibís avisos de este tipo. Bueno, pues dependiendo de la emergencia, pues bueno, siempre, primero que ninguna emergencia es igual que otra y dependiendo de las necesidades, pues se activan unos recursos u otros. En este caso, bueno, la primera llamada que nosotros recibimos fueron alrededor de las 9:20 desde el 61 de aquí de Córdoba, donde nos precisó, por favor, aportar en un primer momento ambulancia a la red de transporte sanitario para la Noria ambulancia de traslado de distintos pacientes. Entonces, bueno, pues desde ese primer momento se activó un primer recurso desde Córdoba, a los que se unieron una media hora después se unieron otros dos y bueno, y simultáneamente salieron desde Jaén y Granada un total de 10 ambulancias. ¿Cuántas personas podéis haber movilizado estos días a propósito de la tragedia? Pues durante estos 2 días, contando también todos los compañeros y compañeras que fueron para la red de transporte sanitario, han sido unos 160 personas. Ya. ¿Alguien te ha dicho alguna vez a la cara por qué no vais a los sitios donde se os necesita? Bueno, alguna vez todos hemos vivido alguna situación en la cual, bueno, pues no todo el mundo está de acuerdo pues con los valores y los principios de Cruz Roja. Coño, pero no es estar de acuerdo, ¿no? Es decir, la verdad o la mentira. Claro.
Sí, efectivamente. Bueno, al final, como tú has dicho, pues bueno, al final son los hechos. Esa llamada que efectivamente habéis puesto demuestra que estábamos ahí. Y bueno, pues al final, aparte del apoyo con ambulancias que dimos en ese primer momento, establecimos el área para la atención de familiares que, aunque se ha trasladado de ubicación, la Junta de Andalucía habilitó en coordinación con el Ayuntamiento el Centro Cívico de aquí de Poniente, que pues, ya hasta colaboramos en ese traslado y el buscar siempre un espacio, el mejor espacio para los familiares. Ricardo, te pregunto a ti personalmente, pero supongo que podría ser la respuesta válida para muchos compañeros y compañeras tuyos. ¿Cómo pesa en el ánimo escuchar cosas de estas como la que acabamos de comentar? Bueno, al final pesa, evidentemente. Yo llevo personalmente muchos años vinculado a Cruz Roja y al final, bueno, pues ver este tipo de comentarios, pues evidentemente afectan, ¿no? No tanto a mí, tanto a mis compañeros y compañeras, evidentemente. Estábamos comentando antes en la reunión el primer momento que vimos esta campaña de odio contra Cruz Roja, que fue cuando esta voluntaria, Luna, abrazaba a un inmigrante negro. Sí, ¿os acordáis? Luna, creo que se llamaba, y hablamos con ella. Sí, sí. Yo no sé, Ricardo, si como organización estáis recibiendo algún tipo de formación para tener que desmontar bulos. Bueno, es verdad que nuestros departamentos de comunicación sí están más especializados en todo eso. Nosotros es verdad que nosotros, o sea, el personal técnico, por así decirlo, no tenemos una especialización más concreta en esto, pero bueno, sí somos conscientes de que existe este tema de bulos y bueno, pues la organización en sí trabaja y forma y evidentemente intenta capacitarnos en todo lo posible. Te preguntaba antes, Francino, si alguna vez te han dicho a la cara algo parecido y me resulta violentísimo el hecho de que se llegue a producir, pero cuando circulan estos bulos es porque alguien los compra. ¿Conoces a alguien en tu entorno que en tu entorno me imagino que no porque te conocen y conocen tu labor, pero qué crees que puede llevar a la gente a dar crédito o pábulo a estos bulos? Bueno, yo creo que al final también esta serie de bulos y todo nacen y se difunden muchísimo por redes sociales que al final, bueno, terminan escondiéndose en el anonimato y bueno, pues así es muchísimo más fácil el contribuir a ese tipo de campañas, ¿no? Bueno. Ricardo Jiménez, director autonómico del área de emergencias de Cruz Roja Andalucía. Ya no te molestamos más. Gracias por asomarte a la ventana, gracias por el trabajo y mucho ánimo. Un abrazo muy grande, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y a vosotras por darle visibilización. Muy bien. Javier Casal, director de Hora 14. No te veo la cara, pero la puedo imaginar. Por el contraste de lo que estás viviendo estos 2 días sobre el terreno y por lo que acabas de escuchar. Mira, hoy precisamente en Hora 14 hemos entrevistado a una persona que sigue buscando a uno de sus familiares y nos contaba, nos pedía al final de la entrevista unos segundos precisamente para aclarar un bulo, ¿no? Y es que algunos medios estaban dando por localizado y por vivo a ese familiar del que ellos no tienen noticias. Y ella nos ha pedido unos segundos durante la entrevista, Julia, para precisamente aclarar eso, ¿no? Es decir, no, esto no es verdad, lo están difundiendo muchos medios y se está difundiendo mensajes a través de redes sociales, pero que ella no sabe nada de su familiar. Lo cual resulta, pues, Francino, bastante significativo, ¿no? Bueno, a ver, estamos en Aljaraque. Hoy nosotros aquí en Hora 14, Francino, lo que queríamos era recorrer los pueblos, ¿no? Ya sabemos lo que pasa en el lugar de los hechos, de la colisión del tren y demás, pero queríamos venirnos al lugar del que eran buena parte de las víctimas. Tú piensas que del total de víctimas, llevamos, ¿no?, 41, según el último balance, pues de esas 41, 17 son de Huelva, porque el tren Albia era, aquí me decían los compañeros de Huelva, ¿no?, se le conocía un poco como el tren de Huelva, del fin de semana, de ir a pasar un fin de semana a Madrid, de irse, pues en este caso, por ejemplo, mucha gente se había ido a hacer un examen a la capital, pero que al no hacer paradas intermedias era un tren, digamos, muy utilizado, es una línea muy utilizada por toda la población unubense, ¿no? La verdad, aquí lo que nos hemos encontrado
Mira, estoy en la calle principal de Arjaraque ahora mismo y es fiel reflejo de un poco el sentimiento que hay, ¿no? Porque estoy yo solo, literal. Es decir, los comercios están cerrados, es verdad que es la hora de comer, prácticamente la hora de comer, que hasta las 5 no abrirán, pero no hay nadie por aquí. Entonces, pues es una sensación de luto en el sentimiento, en cada casa y luto también en la calle, ¿no? En los rostros, en ese silencio que hemos podido detectar y palpar en nuestra visita, no solo a Arjaraque, también a Punta Umbría este mediodía o a Lepe, que son localidades de las que procedían estas víctimas. Y si me dejas, del programa de hoy quería destacar un testimonio, lo tenemos en cadenaser.com, es una entrevista que le hemos hecho a Juanma, que es el director de un instituto, lo habrás escuchado, donde estudiaba uno de los chavales de esa familia que sabes que perdió la vida, menos la niña de 6 años en ese accidente en el tren Alvia, ¿no? Y Juanma estaba muy emocionado porque además Pepe, el niño de 13 años fallecido, era un chaval muy querido en el cole, ¿no? Y hoy los chavales pues le han homenajeado con un minuto de silencio y han llenado el cole de colores, no de luto, pero sí de dibujos muy coloridos todos, ¿no? Para recordar su figura y para recordar todo lo que le querían, ¿no? Hoy los profesores lo tienen complicado porque tratan de explicarles con la ayuda de psicólogos lo que ha pasado en las aulas. Si te parece escuchar un fragmento de lo que nos ha contado Juan Manuel 14. Bueno, pues días difíciles, tanto ayer con la incertidumbre de las noticias, hoy mismo también a petición del propio alumnado hemos vuelto a hacer un minuto de silencio porque ellos querían ya con la noticia confirmada tener ese respeto con sus compañeros. Cuando ha salido la noticia no hemos tenido que decirle ni el apellido, ni ningún apodo, ni Pepe de tal clase. Pepe para nosotros es un compañero especial, carismático. Hay cierto silencio en el colegio, respetamos el llanto, escuchamos a los niños y a las niñas. Me llegaban mensajes de alguna familia en la que me decía que esta mañana revisándole los móviles a sus hijos, que anoche estaban pasando malos ratos, han encontrado mensajes de WhatsApp de anoche escribiéndole al compañero Pepe a modo de despedida. Simplemente con un descanso en paz, no te olvidaremos, sabiendo que no vas a tener respuesta. Entonces, la verdad que son gestos muy bonitos a modo de despedida, pero muy difíciles, la verdad. Pepe, la despedida Pepe de sus compañeros de cole, ¿no? Una historia dramática la de esta familia, porque la única superviviente es una niña de 6 años y de la madre, Cristina, seguimos sin noticias. Le preguntaba al alcalde de Arjaraque en el programa si sabían algo y decía no sabemos nada, la gente está desesperada, estamos a la espera de una llamada que confirme lo malo o lo peor, porque evidentemente, Francino, las esperanzas de encontrarla con vida pues son remotas. Casal, un abrazo, compañero, cuídate mucho. Un abrazo fuerte, Francino. María Eugenia Vilchez, compañera de Rea Córdoba, ¿dónde estás ahora mismo? Hola, Francino, estamos en Adamuz, en el pueblo. Nos dejaron a mediodía cuando vinieron los Reyes a pasar a la zona cero, entrar a la zona cero, que ningún periodista había podido acceder a esa zona del accidente hasta este momento. Y después, en cuanto se fueron y empezaron las máquinas a trabajar, las grúas a instalarse, nos dijeron que saliéramos para que se siguieran pudiendo producir esos trabajos. Así es que estamos en el municipio, en Adamuz, que ya sabéis que vive también el primer día de luto oficial y lo vive pues con una sensación agridulce, ¿no? Por un lado con la sensación de haber ayudado, porque esto es muy de los pueblos, ¿no? De la solidaridad de la gente, y por otro, por supuesto, el mal sabor de boca de que ha habido tantas víctimas y de que haya sido que se recuerde el pueblo por ese accidente tan grave. Lo de levantar los vagones, el cálculo sigue siendo al terminar el día como mucho, o se va a dejar algo para mañana. ¿Tienes ese dato o no lo podemos confirmar aún, María Eugenia? No lo podemos confirmar, vale. Porque, Carlas, porque esta operación que se ha mantenido casi durante 3 días, se lleva preparando, es una operación delicada, tanto para las personas que intervienen como para la maquinaria en sí, para quitar la máquina y para quitar los vagones, para levantar los vagones de ese talud, están haciendo falta unas grúas que pesan prácticamente 400 y 300 toneladas, que van a levantar la máquina de 60 toneladas, que están sobre una superficie que lleva un cabestrante, que es el que arrastra de alguna manera los vagones, que tiene que posarse en tierra firme. Y ya sabéis lo que es una vía que tiene un pavimento muy irregular, y luego además
las lluvias han hecho que el entorno de la vía pues también esté mojado, con mucho barro. Muy complicado. Entonces se va a tener exactamente, quizá tarde un poco más de tiempo y quizá haya que esperar un poco más, pero lo importante es que se haga bien. De hecho ya empezamos a tener resultados, como contaba Adela Molina en el informativo. Ya se han rescatado a 3 de las personas que había dentro de ese vagón, y eso es fundamental, ¿no? Que es lo que hay que hacer ahora, que es darle certeza a las familias de que pueden encontrar a sus familiares y de que cuando se termine esa labor ya no queda nadie más a quien encontrar. Hay que hacerlo con cuidado, efectivamente, no solamente para rescatar a las posibles víctimas, sino también porque esos vagones forman parte de la investigación. Sí, son pruebas. Es decir, son pruebas, claro. Y hay que investigar y hay que estudiarlos bien. Bueno. Claro, y luego para los intervinientes, porque hemos visto parte de las imágenes y hemos visto cómo están los trenes y los vagones, y algunos están retorcidos, están hechos de amasijos de hierro. Entonces, las personas que van, los rescatistas que van ahora, que están ahora dentro de esos vagones, rescatando los cuerpos, están corriendo también un riesgo y hay que asegurarlos. De ahí que por eso haya allí, justo en la zona 0, un equipo del 061 que dirige Ana. Y nosotros aquí pues estamos ahora pues más bien para los rescatistas, los equipos de rescate, por si son maniobras bastante duras y bastante peligrosas. Entonces la historia está es que bueno, que puede pasar cualquier cosa y nosotros estamos aquí para atenderlos a ellos. Ana nos atendía a mediodía para contarnos que ellos estaban allí precisamente para eso. Muy bien. Y la mañana ha sido de muchas historias. Nos hemos encontrado allí, ¿sabes? Aquí a Julio Rodríguez. A Julio lo han saludado hoy los Reyes. Es un chico de 16 años maravilloso que con su familia, él estaba pescando. Es un youtuber, un influencer en redes de pesca que le encanta. Mira. Y Julio estaba pescando con su amigo y empezó a oír gritos y se fueron directamente para el tren. Cuando nosotros llegamos ya estaba todo así. Lo único que escuchábamos era la gente desesperada por poder salir de los vagones. Pues correr hacia el otro, que era el que más crítico estaba, y ayudar a esa gente que estaba dentro atrapada, a traerlos y a ayudarles psicológicamente. Sacar a uno y luego a unos 7 más o menos le ayudamos a venir y le dimos nuestra ayuda. Intentamos tranquilizarlos, concienciarlos y bueno. ¿Quién no querría tener un chico como Pues este sí, a su lado? la verdad que sí, María Eugenia. Con esa buena Muy cabeza bien. y esa solidaridad. Un abrazo muy grande, pues como María Eugenia. él, muchos otros vecinos. Gracias. Cuídate a vosotros. mucho. Adiós. Y cerramos ya con Javier Bañuelos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlas? Hemos contado en el boletín informativo de las 4 ese anuncio de Adif confirmado. Se reduce la velocidad a 160 máximo en la línea Madrid-Barcelona para hacer comprobaciones de seguridad. ¿Alguna novedad en las investigaciones? Hay varias hipótesis abiertas. El sabotaje está descartado, recordemos. Cuéntanos. Bueno, pues, Carla, seguimos en lo cierto en una fase muy preliminar, una fase todavía incipiente, centrada aún en la búsqueda de pistas. La Guardia Civil tiene un doble encargo, la extracción y la custodia de todas las pruebas que puedan aportar algo de luz en esta investigación de la CIAF. Y bueno, en eso están. Los agentes de la unidad de criminalística de la Guardia Civil están siendo minuciosos, han querido peinar en las últimas horas a conciencia cada rincón de los vagones 7 y 8 de Lirio, esos vagones del tren que descarriló. Ese trabajo de esos 2 vagones, ya lo apuntamos esta mañana, ha terminado, y la Guardia Civil pues se está centrando ahora mismo sobre todo en analizar a fondo el coche 6, recordemos el primero que salió de las vías y que precipitó el terrible impacto con el Albia, ¿no? Hemos visto, Carlas, agentes de criminalística tumbados literalmente en el suelo, tirados, analizando las rodaduras con linternas, buscando pruebas, buscando alguna pista en los bajos de los vagones. Sigue habiendo muchas preguntas en el aire y pocas evidencias. Hoy mismo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, al ministro del Interior, bueno, le han preguntado, por ejemplo, si en esa remodelación del tramo accidentado, si en esas obras en las que se invirtieron 700 millones de euros, pudo haber algún fallo en la obra, pero el ministro Fernando Grande Marasca pues no ha querido entrar en el terreno de la especulación, lo deja todo en manos de esa investigación de la CIAF, aunque sí es cierto, y esto conviene recordarlo y remarcarlo, Carlas, habéis hecho un trabajo brutal, ¿no? Tratando de desmontar esos bulos, y el ministro pues también ha despejado algunas dudas, lo comentabas tú ahora mismo, por ejemplo, esas teorías de la conspiración que fueron apareciendo ayer sobre esa tesis
análisis del sabotaje, pues según Fernando Grande Marlaska, lo ha dicho hoy en rueda de prensa, esa opción nunca ha estado sobre la mesa de los investigadores. Nunca se ha barajado la posibilidad del sabotaje, sino en todo momento y en todas circunstancias cuestiones técnicas y relativas a lo que es el transporte ferroviario, con lo cual tampoco... Bueno, pues sí se van a analizar en los laboratorios, de hecho, los carriles en el punto de inicio de ese descarrilamiento, se va a inspeccionar también la rodadura del tren Irio. En definitiva, aquí, Carlas, es la CIAF quien marca las pautas del trabajo y en eso insistía, ¿no? Y lo remarcaba también el Ministerio del Interior. La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Irio. La CIAF ha mantenido reuniones con la Policía Judicial, Criminalística de la Guardia Civil, con la jueza de guardia para coordinar la extracción. Bueno, Carlas, y todas las hipótesis abiertas, insiste el ministro. Hoy solamente apuntar, Carlas, se han incorporado los perros de la unidad canina de la Guardia Civil, especialistas en búsqueda de restos, están recorriendo cada tramo, olfateando a fondo los vagones del 1 al 6 del tren Irio. Hemos visto imágenes de los perros por los pasillos de los vagones, también entre las rejillas de ventilación de los propios coches. Y, en fin, le preguntabas a nuestra compañera María Eugenia, ¿no? ¿Cuándo y si hay alguna previsión de cuándo se podría empezar a retirar del todo esos vagones? Bueno, pues al menos el tren Irio sí que nos confirmaba la Guardia Civil que es probable que ese análisis pericial termine hoy. No quiere decir que hoy se vaya ni mucho menos a retirar todos los vagones del tren Irio, pero sí se van a poder empezar a trabajar ya a fondo las grúas para poder empezar a retirar ya esos vagones del tren Irio ahí en Córdoba. Muy bien, Javi, seguimos en contacto, compañero. Un abrazo. La verdad es que en medio de toda esta desolación y esta tristeza hay historias que también nos hablan de esperanza. Nos comentaba nuestra compañera María Eugenia Vilchez desde Adamuz la historia de Julio, ese chaval de 16 años que acudió a ver lo que se encontraba y ayudó a sacar gente, ¿no? Pues ha producido un momento muy emotivo en el programa de Toñi Moreno en Canal Sur, en el que el padre del chaval al que Julio ayudó a salir del tren, le agradeció en directo y le dijo: descubierto que era el Fisha. Fisha, eres tú el que has salvado a mi hijo. Y entonces ha habido ese reencuentro en directo. Son historias son historias que nos reconcilian con el ser humano, ¿no? Es los mismos que somos capaces de denostar a los héroes en las redes, también somos capaces de esto. Esta mañana me ha encantado el abierto de Hoy por Hoy, porque Ramoneda, Lasalle y Cristina Monge, que normalmente analizan todo lo que sucede en la política, desde el ámbito de la política, con el criterio de la política, reclamaban los tres a coro que nos dejen vivir en paz el duelo. Es decir, esta sociedad tiene derecho a vivir el duelo de lo que ha pasado. Y después habrá tiempo para seguir preguntando, para seguir las investigaciones, para pedir responsabilidades. Pero en estos momentos, esta sociedad, no digamos las familias, los amigos, los compañeros de quienes han muerto, tienen derecho a vivir el duelo en paz. La Ventana, en Ser Podcast. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah, yeah. He was just an American dream. He was just an American dream. Yeah. No sé si mola mucho o poco escuchar una canción que habla del sueño americano el día que se cumple un año de la toma de posesión de Trump en su segunda presidencia, que está arrasando con todo el que se pone por delante. Bueno, la última, no sé si lo habéis visto, unas imágenes creadas con inteligencia artificial, donde aparece él con algunos de sus secuaces de la administración plantando la bandera de las barras y estrellas en Groenlandia y, en fin. Son impresentables. Sí, además es que es una chorrada, en fin, da igual. Total. Esta imagen de hoy, que si no la habéis visto la buscáis, bueno, y si no da igual, pero ya os la podéis imaginar, me ha recordado un artículo que leímos ahí en El País, que me parece que abre una vía, al menos para la reflexión, muy, muy interesante y muy oportuna. El artículo se titula Si invaden Groenlandia no vamos al Mundial. Os recuerdo que hay Champions, hoy es una tarde, noche de fútbol europeo y esas cosas, ¿vale?
El artículo decía, entre otras cosas, lo siguiente: la verdad te levantas cada día con un susto. Con Trump es todo al revés. Si a otros presidentes les criticamos por no hablar con la prensa, con él estamos deseando que se pase al plasma y pase una semana sin decir tonterías. No sé si cuando lean esto habrá ocupado Groenlandia, pero tengo una humilde propuesta. De entrada, rendirnos, ¿qué se le va a hacer? Pero este verano no vamos al Mundial de Fútbol de Estados Unidos. ¿A qué no hay lo que hay que tener? Imaginen un plantón de los 16 equipos europeos, el grupo más numeroso. En el fútbol aún somos una potencia, un soft power. Algunos partidos iniciales se disputan en Canadá y en México, se podría jugar solo allí y luego alargarse. Y si esto sigue así, no acudir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. Y prosigue más adelante. A muchos les explotaría la cabeza. ¿Cómo? ¿Un verano sin mundial? ¿Esperar otros 4 años? La selección danesa aún no se ha clasificado. Está en la repesca. Pero tengo curiosidad, dice quien firma este artículo, por saber qué harían si se diera el caso y qué haríamos los demás. Estaría bien tener un mínimo de orgullo y dignidad. Nos daría un subidón de autoestima. Ya está bien de lamentarse de nuestros gobiernos. Los ciudadanos podemos hacer algo. También boicotear todo. Esa gentuza de Silicon Valley y las grandes empresas estadounidenses que le financian y le hacen la pelota. Darles dinero es como reír las gracias. Ya, son nuestro fentanilo, pero habrá que quitarse. Supongo que esperan que nos quedemos encerrados en casa viendo sus series y comprando todo por internet. Es que nos hacen la vida tan fácil, seguro que moriremos comodísimos. Es como si, concluye, es como si, qué sé yo, Arabia Saudí, que ha batido su récord de ejecuciones de pena de muerte, 347 en 2025, entre ellos un periodista y 2 menores que se manifestaban, es como si Arabia Saudí pretendiera que fuéramos allí a jugar al fútbol. Ah, no, es verdad, que esto ya lo hacemos. No era un buen ejemplo. Me pregunto si los europeos podemos aún ser ejemplo de algo y no solo campeones olímpicos de la indiferencia. Íñigo Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedo levantarme y aplaudir? ¿O es entre compañeros es feo? No, se me hace muy raro oír leer uno de mis artículos, porque yo lo escribo, pero claro, luego la gente los lee. No, la gente los lee los lee y piensa que esto, dice, bueno, claro, no hay lo que hay que tener. Bueno, ¿y por qué no? Claro. Y piensa que se abre una vía ahí de reflexión. Mira, no solo se abre una vía, sino que incorporamos a la conversación a un ilustre compañero de deportes como Antón Meana, que tiene mucho discurso en estos asuntos. Antón, buenas tardes, ¿qué pasa? Hola, Francino, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. No habrá lo que hay que tener, ¿no? Pero bueno, pero está bien abierta esa vía, ¿o no? Sí, y eso que el contexto político-deportivo no es malo, porque la UEFA está enfrentada a la FIFA. Sería un buen golpe encima de la mesa de Ceferin a Infantino quitar a sus elecciones del Mundial. Pero es una hipótesis no planteada. Dentro de unos días, el 12 de febrero, es el 50 Congreso de la UEFA en Bruselas, en Bélgica, y se podría plantear en la conferencia de prensa a Ceferin, pero hablando con la Federación Española, solo está pensando en jugar el Mundial. Y no es un discurso que haya calado entre las diferentes federaciones y no existe ningún reglamento en la FIFA que le pueda quitar el Mundial a Estados Unidos por ejemplo, invadir Groenlandia. Más allá de que no quiera Infantino, que es amigo de Trump, pero que en el reglamento de la FIFA no hay ningún punto que permitiera actuar contra el país que organiza la competición. Bueno, quitárselo no, pero que las selecciones no acudan, eso sería otra cosa. Claro. Que yo me pregunto, Íñigo, si los europeos ahora mismo solo somos campeones olímpicos de la indiferencia o también un poco, si no campeones, casi de la indignidad. Bueno, yo creo, hombre, decía esto quizá un poco exagerando, porque yo a veces exagero, pero no sé si somos campeones olímpicos de la indiferencia, un poco sí, pero desde luego lo que sentimos todos, y también por eso escribía esto, es impotencia, ¿no? Todos estamos indignados, cada vez más sorprendidos, más... Sobre todo no sabemos qué hacer, pero necesitamos o tenemos la necesidad de hacer algo, ¿no? Para esto pensamos están nuestros políticos y ante, bueno, cada vez que hay, pues este hombre dice una barbaridad o de repente amenaza cada día con invadir un país distinto, esperamos una respuesta de nuestros políticos, de las autoridades del gobierno, de la Unión Europea, ¿no? Que también hay que ponerse en su lugar, que es que están tan perdidos como nosotros muchas veces, aunque a veces se le puede exigir mucha más dureza, ¿no? Pero al margen de lo que puedan hacer los políticos y que podrían hacer más, ser más firmes, más rigurosos, plantarse, bueno, también es el dilema de uno mismo como ciudadano, porque te sientes tan impotente que dices, yo quiero hacer algo, tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Bueno, aparte de, pues eso, como digo ahí,
pues empezar a boicotear marcas que bueno, no es algo de contra Estados Unidos, pues hay estadounidenses de todo, habrá unos majos, otros tan bárbaros como él, no es por el pueblo americano, que pobres ellos también lo sufren directamente más que nosotros, ¿no? Sino es que estas empresas lo han financiado, le han apoyado, le ríen las gracias y estaban ahí en su investidura, ¿no? Entonces, como consumidores ya tenemos algo que decir. Pero es un estado de opinión en el que aquí no estamos hablando de una medida política agresiva, es simplemente, mira, tú puedes hacer lo que quieras, puedes invadir Groenlandia, pero nosotros no vamos a jugar al fútbol, que es algo como muy sencillo, pero que yo creo que es muy eficaz, y sobre todo lo que implica de concienciar a la gente, porque realmente aquí, si decidimos esto, no se van a enfadar los estadounidenses tanto como los españoles, los italianos o los franceses, ¿no? Sí. Porque el hecho de decir esto es casi una provocación. Es decir, nos parece inconcebible, no nos apetece nada, estamos deseando jugar el Mundial y ganarlo si es posible. Pero esto te hace ver también hasta qué punto estamos dispuestos a comprometernos en defender nuestra dignidad y un mínimo de protestar, decir, mira, en esto no estoy de acuerdo, por aquí no paso, y como mínimo, mira, déjame que yo no juegue, que además el verbo es ese, es que es jugar a esto, ¿no? Bueno, es que además el fútbol español ha abierto camino, con lo que citabas tú de Arabia Saudí, efectivamente, o sea, en fin. Sí, y bueno, es verdad que en el Mundial creo recordar, sabéis más de esto que yo, que sois más futboleros, yo no sé si ha habido por boicot político algún equipo que no haya ido. En los Juegos Olímpicos se ocurrió, sí, ¿no? Ocurrió claro. En Moscú, ocurrió en Los Ángeles, ha ocurrido más veces, bueno, en el fútbol. Y a la inversa, no se ha invitado a países, ahí está el caso de Rusia, cuando han hecho algo que no debían. Eso es, pero bueno, aquí estamos los ciudadanos que, bueno, igual que ha ocurrido en Eurovisión, por ejemplo, con Israel, bueno, se puede crear un movimiento de pedirlo. Luego es verdad que depende de la federación y luego depende también de los futbolistas. Los propios futbolistas pueden plantarse o no plantarse. En el último Mundial creo que hubo esta polémica que al final se quedó en nada, pero hubo selecciones que protestaron, ¿no?, por llevar el brazalete arcoíris. Sí. Bueno, hay selecciones que tuvieron una opinión. Al final les amenazaron con sancionarles y bueno, pero algo hicieron. Pero quiero decir, sobre todo esto por depositar también algo de responsabilidad en nosotros los ciudadanos y no solo quejarnos de nuestros políticos, ¿no? Meana, que te escuchaba por ahí. Pero que yo, leyendo el artículo, escuchándolo en tu voz, Francino, y cuando le he comentado a mi núcleo cercano que iba a entrar en la ventana a comentar esto, a nadie le pareció raro. Yo creo que es más un debate que no quieren las federaciones. Ya. Yo creo que a la gente no le parecería mal, más allá de que los muy futboleros ni se lo plantean, ¿vale? Ya. Pero no creo que esto sea una locura que la gente diga, bueno, pues si sirve de algo, pero los que no quieren es el negocio del fútbol. Los tres últimos aliados de la FIFA en mundiales de fútbol han sido la Rusia de Putin, Qatar y los Estados Unidos de Trump. Son los últimos 3 mundiales. Pues en el 18 fuimos a Rusia, estuvimos en Qatar en el 22 y este año en Estados Unidos con Trump, al que le han dado el premio de la paz de la FIFA. Pues es difícil. Y el Nobel. Que el negocio del fútbol se enfrente, es difícil. El Nobel no. El Nobel está en depositario de la medalla, exacto. María Corina. Bueno, pues ahí queda la propuesta sobre la mesa y el que pueda hacer que haga. Como dice Íñigo también en su artículo, lo dice él, ¿eh? Sí, yo soy muy fan de Íñigo, dice, como él sabe. Yo creo que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Está bien escribir un bello artículo sobre esto y por lo menos dejar la idea sobre la mesa, pero soy francamente pesimista porque además el mundo del fútbol no se caracteriza precisamente por su solidaridad. Lo peor de esto es que a Íñigo Domínguez le leen en la Casa Blanca y a lo mejor le estás dando una idea a Trump, que es invadir Groenlandia el día que se celebre la final del Mundial, con lo cual hemos hecho un pan como unas tortas, Íñigo. Bueno, mientras no invada España. Sí, bueno. todo eso que tendremos. Íñigo Domínguez, un abrazo muy grande, compañero, y muchas gracias. Gracias a vosotros. A Meana, cuídate mucho. Gracias, un abrazo a todos. Voy a leer algo que ocurrió hace mucho tiempo y que conecta directísimamente con los afanes imperialistas de Trump. ¿Vale? Venga. Y además forma parte de un libro del que luego hablaremos, muy, muy conocido. Esto es historia, ¿eh? A finales del siglo XIX, las potencias coloniales europeas se reunieron en Berlín para repartirse el África. Fue larga y dura la pelea por el botín colonial, las selvas, los ríos, las montañas, los subsuelos, los suelos, hasta que las nuevas fronteras fueron dibujadas. Y en el día de hoy, de 1885, se firmó en nombre de Dios Todopoderoso el Acta General.
Los amos europeos tuvieron el buen gusto de no mencionar el oro, los diamantes, el marfil, el petróleo, el caucho, el estaño, el cacao, el café, ni el aceite de palma. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre, llamaron sociedades filantrópicas a las empresas que proporcionaban carne humana al mercado mundial, advirtieron que actuaban movidos por el deseo de favorecer el desarrollo del comercio y de la civilización, y por si hubiera alguna duda, aclararon que actuaban preocupadas para aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas. Así Europa inventó el nuevo mapa de África. Ningún africano estuvo ni de adorno en esa reunión cumbre. Esto que acabo de leer es un fragmento de Los hijos de los días, un libro de Eduardo Galeano, maravilloso, recomendable en cualquier momento, pero que tiene una historia añadida que conoce Luz Sánchez Mellado y que la ha conocido a través de una carta que recibió. Pues sí, a veces llegan cartas y a veces llegan cartas manuscritas, cada vez menos. Es casi un hecho insólito que en una redacción de un periódico aparezca una carta con un remite manuscrito y con un sello de correos. Y esto fue lo que pasó, lo que me encontré hace unos días en la redacción del País. Antonio Soto Mozas, que es un lector del País y probablemente también oyente de la SER, ha tenido la paciencia, el amor y el mimo de manuscribir, no sé si Isaías, si lo digo bien. Lo estás diciendo fenomenal. Manuscribir el libro que citas de Eduardo Galeano, sí. Los hijos de los días. Enterito, con una caligrafía primorosa. Entonces él tuvo la idea de, aparte de aprovechar el tiempo, también un poco dedicarse un tiempo a sí mismo, reflexionar y plasmar desde el punto de vista de su caligrafía todo el libro de Eduardo Galeano. Lo ha impreso, 50 copias, y ha sido su regalo de Navidad para sus amigos más especiales, y entre ellos me ha incluido, lo cual es un honor, pero desde luego es un regalo precioso por lo que tiene de raro, único, singular, y el trabajo que lleva escribir a mano un libro entero. Hoy te escribo esta carta porque siempre te quejabas de que nunca te enviaba cartas de amor. Decías que era frío, que era todo indiferente y buscaste un continente para entregar tu calor. Tal vez tu ONG se pueda ocupar de resucitar a hombres que siguen vivos. Si en La Ventana hablamos de cartas, hay que saludar sí o sí a Laura Piñero. Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque el formato cartografías va creciendo, se va haciendo grande y tú vas descubriendo que hay mucho más en ese universo epistolar del que podríamos pensar a primera vista. Bueno, Dinamarca, por ejemplo, ha suprimido ya los carteros. Sí, después de 400 años de historia no hay carteros, no puedes enviar cartas manuscritas por el servicio público, por privado sí, pero han hecho un estudio que la mayoría de la gente, el 90% de la gente ya no envía cartas manuscritas y lo han quitado, que me parece un error, porque yo creo que es una costumbre que hay que recuperar y que la gente en realidad va a descubrir que quiere recuperarla. ¿Tú sigues escribiendo a mano? Mira, os voy a enseñar que llevo un blog y un bolígrafo desde que hago cartografías, que es hace 4 años, sí. A raíz de hacer la sección, porque yo no escribía a mano, hacía 10 años, y a raíz de hacer cartografías lo hago. Y he decidido que es muy importante y hay muchos estudios que lo avalan, pero yo hablo desde el punto de vista personal, que Isaías me mira. Yo solo encuentro beneficios a hacerlo. Retienes mucho mejor lo que escribes, fomenta la atención, la calma, y la combinación con lo digital es perfecta. ¿Y Tony Martínez sigue escribiendo a mano? Tony, buenas tardes. Mucho. Sigo escribiendo a mano todos los días. Marta, Luz, Isaías. Yo sí, yo también. Yo tomo notas a mano, sí. Yo tengo agenda. Sí. Bueno, hombre, yo me refería a tomar notas, tomar notas. ¿Y escribís con buena letra o...? No, ni hablar. Vale. Bueno, pues mira, hablando de esto, la Biblioteca de Navarra acoge estos días el ciclo Itinerarios de Caligrafía, que es una propuesta que busca, con actividades de diverso tipo, recuperar el espacio de la escritura a mano, pero hacerlo bien. Por eso que comentaba Laura, porque activa procesos cognitivos, emocionales, creativos, etcétera. Saludamos ahora mismo en La Ventana a Sonia Beroiz, diseñadora gráfica y directora artística de estos itinerarios de caligrafía. Sonia, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes. Laura fue hace 10 años. ¿Tú cuándo te diste cuenta de la importancia de la escritura a mano? Creo que nos tenemos que remontar a la infancia, prácticamente. O sea, tú nunca abandonaste, digamos. No. ¿Qué va?
Creo que ha sido de una forma u otra, pues primero con el aprendizaje, obviamente, porque estás viendo cómo de repente entras en un mundo nuevo, cómo de repente aquello que son trazos se empiezan a convertir en algo que tiene un sentido. Después, claro, pues hemos crecido escribiendo porque no había otra metodología, no había otras herramientas. Entonces había que entregar trabajos, por lo tanto había que hacerlos bien, ordenados, con gusto, buena letra, y hoy escribo así, ¿y por qué no pruebo de otra manera? ¿Y por qué no hago ahora así? ¿Por qué no? O sea, era siempre como intentar experimentar, y hasta el día de hoy. ¿A qué público está dirigido este proyecto de itinerarios de caligrafía? Es que es un público muy amplio, la verdad, porque la apuesta ha sido sobre todo llamar a personas de diferentes ámbitos, sobre todo para lo que es el encuentro con 15 ponentes. Es un encuentro en el que nos encontramos desde un sociólogo a un neurólogo, a una calígrafa, una educadora, o sea, tenemos todo tipo de ámbitos debido a que al final esta materia es totalmente transversal, entonces nos afecta a toda la sociedad de la misma manera, ¿no? De un modo u otro. ¿La caligrafía es una especie en peligro de extinción o es un modo de escribir y de vivir incluso que se está recuperando? Bueno, ya lleva mucho tiempo. Es que además da la impresión, ¿no?, socialmente, como que es algo que está en constante desaparición, pero realmente sobrevive. Somos mucha gente las que escribimos y las que nos dedicamos también a la caligrafía. Hay muchísima gente profesional, de hecho de diferentes maneras. Es decir, tenemos gente que se dedica a investigar las letras, no hablo de grafología, pero sí, por ejemplo, de interpretar, ¿no?, o de descubrir quién puede haber llegado a escribir unos libros históricos o unos escritos. Tienes desde gente que imparte en docencia, ¿no?, por ejemplo en el ámbito del diseño gráfico, que imparte lo que es caligrafía, porque al final es una base también para poder dedicarte también a la tipografía. No sé, es que incluso cuando estamos hablando de las matemáticas y alguien escribe en la pizarra unos signos, estamos hablando de escribir. Claro. Entonces no es solo que escribamos palabras, que escribamos letras, ¿no?, sino que al final es algo que es continuo, que tiene una continuidad, que se puede reflejar en cualquier ámbito. O sea que hay futuro. Sonia Beroiz, diseñadora gráfica, directora artística de los itinerarios de caligrafía en Navarra. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana y un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un saludo. Es que la palabra del día tiene que ser caligrafía. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, transcribir a mano Los hijos de los días, como ha hecho Antonio Soto, es una reivindicación de la obra de Eduardo Galeano y del noble arte de la caligrafía. Una práctica reciente en términos históricos, en un país mayoritariamente analfabeto durante siglos y que puede estar en peligro de extinción ante el empuje del teclado y de las notas de voz. Así que, si él reivindica el arte, nosotros reivindicamos hoy la palabra, que como tantas otras nació en Grecia y es uno de esos términos que se explican por sí mismos, porque el sufijo grafía nombraba en Grecia la escritura, mientras que el prefijo kali, kalos, en aquel idioma nombraba lo bello, lo hermoso. Así que la caligrafía es el arte de escribir con una letra bella. Tuvo esta palabra una hermana hoy en desuso, que es calografía. Quién sabe si construida por alguien muy leído que respetó la raíz culta o por alguien que la acuñó de oídas porque no sabía ni leer ni escribir. Y tiene la caligrafía una prima hermana, ortografía, también de raíz griega, que nos habla no de la escritura bella, sino de la escritura recta, es decir, conforme a la norma. Por cierto, en el Olimpo habitaba Calíope, la musa de la poesía, que podía haberlo sido también de la radio, porque su nombre, que hoy llevan 41 españolas, significa la de la bella voz. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.